porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran para derramar sangre. Proverbios 1:16. Mire, mi hermano, hay historias que hacen que hasta el diablo se persigne. Historias de gente que se metió tan hondo en la maldad que ni el mismo infierno los quería recibir. Y hoy le traigo una de las más oscuras. El caso de un doctor que no curaba, sino que mataba. Un hombre que usó su bata blanca como disfraz para esconder el corazón de un demonio. Hoy le contaré la historia de Marcel Petiot, mejor conocido como Doctor Satán. Pero antes, si usted quiere seguir conociendo estos relatos macabros, suscríbase al canal y active la campanita, porque aquí las verdades no se esconden. Ahora sí, vámonos con la historia. Un niño con un corazón oscuro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Cuando un niño nace, su mente es como un lienzo en blanco. Lo que vive, lo que aprende, lo que siente, todo va dejando marcas, formando su carácter. Pero hay casos excepcionales, casos en los que, desde el principio, hay algo oscuro dentro, un mal que no se aprende, un mal que simplemente es parte de la persona. Este fue el caso de Marcel Petiot. Desde pequeño, Petiot no era como los demás niños. No era un niño inquieto, ni un niño travieso. Era un niño sin alma. Nació en Auxerre, Francia, en 1897, en el seno de una familia normal. Su padre trabajaba en la oficina de correos y su madre era ama de casa. Nada parecía fuera de lo común, pero muy pronto la gente se daría cuenta de que algo no estaba bien con Marcel, un niño extraño y aislado. Mientras otros niños jugaban y reían, Marcel Petiot prefería estar solo. No porque fuera tímido, sino porque simplemente no parecía interesarle la compañía de los demás. Desde pequeño, sus profesores notaban que era diferente. No hacía amigos, no mostraba emoción ni empatía, y cuando algo malo le pasaba a un compañero, en vez de preocuparse, se quedaba mirándolo fijamente, sin reacción. Había algo en su mirada que incomodaba a los adultos. Era fría. No la mirada de un niño travieso, sino la mirada de alguien que no siente nada. Su madre intentaba justificar su comportamiento, diciéndole a la gente que Marcel era solo un niño curioso. Pero había algo que no podía justificar, las cosas que hacía en secreto. El comienzo de la maldad. A medida que crecía, Marcel comenzó a mostrar comportamientos aún más preocupantes. Primero fueron los animales. Los vecinos comenzaron a notar que sus gatos desaparecían, que los perros del barrio se esfumaban sin rastro, y los pocos que encontraban estaban muertos de una forma que no era normal. Los cuerpos aparecían mutilados, torturados, como si alguien hubiera disfrutado haciéndoles daño. Cuando la gente empezó a sospechar, algunos niños dijeron que habían visto a Marcel con uno de los gatos desaparecidos. Y cuando le preguntaron, él no negó nada, solo sonrió. Imagínese eso, un niño de apenas 7 u 8 años, mirándolo a los ojos y sonriendo después de haber torturado a un animal. Ese no es el comportamiento de un niño normal. Eso es el comienzo de algo mucho más oscuro, violencia en la escuela. Cuando Marcel Petiot entró en la escuela primaria, sus problemas solo empeoraron. Su comportamiento era errático, se reía en momentos inapropiados, gritaba sin razón y no seguía órdenes. Los profesores no sabían qué hacer con él, pero lo peor era cuando se descontrolaba. Un día, sin ninguna razón aparente, atacó a otro niño en el aula. Se le lanzó encima y comenzó a golpearlo con una violencia desproporcionada. No fue una pelea de niños, fue un ataque brutal. Cuando lo separaron, no lloraba, no gritaba, no se veía alterado. Solo se quedó mirándolos, como si no entendiera por qué lo detenían. Fue suspendido varias veces, pero cada vez que volvía, parecía más raro.
los profesores comenzaron a creer que tenía un problema mental. Pero en ese tiempo, la salud mental no se tomaba tan en serio como hoy, y su familia prefirió hacer la vista gorda. Tal vez pensaron que era solo una fase. Tal vez pensaron que todo niño tiene problemas para adaptarse. Pero con Marcel Petiot, esto no era una fase, era un aviso. Primeros contactos con el crimen. A los 10 años, su madre murió. Fue un golpe duro para la familia, pero Marcel no reaccionó como se esperaba. No lloró, no mostró tristeza. Parecía completamente indiferente. Y poco después, su conducta empeoró aún más. Empezó a robar cosas sin motivo. No porque necesitara dinero, sino porque le gustaba la adrenalina de hacer algo malo. En la escuela, los profesores se dieron cuenta de que su inteligencia era inusual. Cuando quería, podía ser brillante, pero la mayor parte del tiempo parecía que solo jugaba con la gente. Era mentiroso, manipulador y disfrutaba hacer que los demás se sintieran incómodos. Pero lo más aterrador eran sus explosiones de violencia. A los 11 años, golpeó a otro niño con tanta fuerza que le fracturó la nariz. Y cuando lo castigaron, su única reacción fue encogerse de hombros. Era como si nada le importara, como si el dolor ajeno fuera solo un juego para él. Internado en un hospital psiquiátrico. A los 16 años, su comportamiento ya era incontrolable. Fue diagnosticado con trastornos mentales y enviado a un hospital psiquiátrico. En ese momento, los médicos pensaban que podían tratarlo. Creían que tal vez era solo un joven con problemas de adaptación, pero Marcel no quería ser curado. Él sabía exactamente lo que hacía. Sabía cómo manipular a la gente. Después de solo unos meses, los médicos, convencidos de que su problema no era tan grave, lo dejaron salir, y ahí comenzó su verdadera carrera en la oscuridad. Porque ahora, Marcel sabía que podía engañar a cualquiera, sabía que podía hacer cosas terribles y salirse con la suya, y lo peor de todo, se dio cuenta de que le gustaba. De la medicina al asesinato, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. La historia de Marcel Petiot parecía haber tomado un giro positivo cuando decidió estudiar medicina. Después de todo, ¿qué mejor camino para alguien que había sido diagnosticado con trastornos mentales? Quizás la disciplina, el conocimiento, la cercanía con el sufrimiento humano podrían ayudarlo a comprender el valor de la vida. Pero no, mi hermano, Petiot no se hizo doctor para salvar vidas. Se hizo doctor para aprender a quitarlas. Y lo que vino después es de lo más macabro que ha visto la historia. Un doctor con un pasado siniestro. Después de salir del hospital psiquiátrico, Marcel parecía haber cambiado. Se comportaba como un joven ejemplar. Estudió medicina en la Universidad de París y sorprendentemente se graduó en tiempo récord. Imagínese, un hombre que había sido diagnosticado con problemas mentales ahora se ponía una bata blanca y juraba proteger la vida de sus pacientes. Pero hay algo que hay que entender. Marcel Petiot no era un loco cualquiera. Era inteligente, sabía cómo fingir, cómo convencer, cómo manipular. Sabía decir exactamente lo que la gente quería escuchar. Y eso, mi hermano, es lo más peligroso que puede haber. El doctor del horror en la guerra apenas terminó sus estudios. Fue reclutado para servir como médico en la Primera Guerra Mundial. Aquí, muchos hombres vieron el horror de la guerra y se quebraron. Pero Marcel número. Los soldados heridos lo aterraban. Las explosiones lo sacudían, pero no por miedo. Lo que pasaba era que le gustaba ver el sufrimiento. Era como si la guerra fuera su parque de diversiones. Aquí aprendió sobre heridas, venenos, drogas anestésicas y, lo más importante, cómo matar sin dejar rastros. Pero su comportamiento errático no pasó desapercibido. Fue dado de baja del ejército por problemas de salud mental.
Pero cuando volvió a Francia, ¿sabe qué hizo? Se las arregló para borrar su historial médico y seguir su carrera como doctor. Mi hermano, este tipo tenía más vidas que un gato, el misterioso doctor de Villeneuve. Después de la guerra, Marcel Petiot se instaló en Villeneuve-sur-Yonne, un pequeño pueblo de Francia, donde abrió su consultorio médico. Y aquí comenzaron las muertes misteriosas. Los pacientes que iban a verlo, muchos de ellos nunca volvían a salir con vida. Los vecinos comenzaron a notar que los certificados de defunción que firmaba eran demasiados. Pero cuando la gente preguntaba, él solo decía: así es la vida, no todos pueden sobrevivir. Aún así, nadie sospechaba que estuviera matando a propósito. Después de todo, era un doctor, alguien en quien la gente confiaba. Imagínese qué fácil se la puso la vida a este demonio en bata blanca. Los pacientes confiaban en él, y él los envenenaba. Una sombra de sospecha. Con el tiempo, la gente comenzó a notar algo raro. Petiot vivía con lujos. Tenía más dinero del que se suponía que debía ganar un médico en un pueblo pequeño. Había rumores de que estaba vendiendo drogas ilegales, de que cobraba demasiado por consultas y de que algunos pacientes morían después de verlo. Y un día, una mujer desapareció después de visitarlo. Ahí sí fue el acabose. Las autoridades abrieron una investigación, pero Marcel, con su labia y su manipulación, se salió con la suya. Hasta lo hicieron alcalde del pueblo. Mire, mi hermano, si el diablo se presenta vestido de ángel, la gente no duda en seguirlo. Pero su reinado en Villeneuve no duró mucho, porque sus crímenes se volvieron demasiado obvios. Huyendo de su pasado. En 1933, después de varios escándalos y denuncias, Petiot se mudó a París. Y aquí, con el anonimato de la gran ciudad, pudo convertirse en el monstruo que realmente era. Abrió una nueva consulta y para la gente era un doctor confiable, carismático, amable, pero solo en la superficie, porque su verdadera vocación no era salvar vidas, sino quitarlas. Y lo peor aún estaba por venir. El doctor Satán en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, Petiot vio la oportunidad perfecta para seguir con su macabro negocio. Francia estaba bajo la ocupación nazi. El miedo, la desesperación y la muerte eran parte del día a día. Miles de personas buscaban huir, especialmente los judíos. Y ahí es donde Marcel Petiot hizo su jugada maestra. Comenzó a ofrecer servicios de escape para personas que querían huir de la ocupación nazi. Les decía que podía conseguirles pasaportes falsos, rutas seguras y una nueva vida. Pero la realidad era mucho más macabra, porque las personas que confiaban en él entraban a su casa y nunca salían. Mi hermano, aquí es donde la historia toma un giro completamente infernal. Marcel Petiot no solo se hizo doctor para tener poder sobre la vida y la muerte, él disfrutaba la matanza, y con la guerra como excusa, su sed de sangre no tuvo límites. Lo que pasó en esa casa, lo que encontraron dentro cuando la policía finalmente entró, es algo que no se olvida. La casa del horror. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Imagínese esto, mi hermano. Un hombre con su maleta en la mano, tocando la puerta de una casa en París. Está nervioso, pero esperanzado. Le han dicho que allí podrá escapar de los nazis, que ese doctor tiene una ruta segura hacia la libertad. La puerta se abre, y frente a él está Marcel Petiot, con su bata blanca, su sonrisa amable y esa mirada que esconde algo oscuro. «Bienvenido, mi amigo», dice. «Pronto estará a salvo». El hombre entra. La puerta se cierra detrás de él, y nunca más se le vuelve a ver con vida. Bienvenidos a la casa del horror de Marcel Petiot. Un plan perfecto para un psicópata. La ocupación nazi en Francia había convertido la vida de muchos en un infierno.
Miles de personas querían huir del país. Judíos, prisioneros políticos, soldados aliados en fuga, cualquier persona con miedo de ser capturada. Petiot vio en este caos la oportunidad perfecta para desatar su monstruoso plan. Él no se conformaba con matar de vez en cuando. No, él quería más, y la guerra le dio la excusa perfecta para hacerlo sin levantar sospechas. Así que se inventó una red de escape falsa. Se hacía pasar por un hombre de la resistencia francesa. Le decía a las víctimas que podía ayudarlas a huir a Sudamérica, a Argentina, a Uruguay. Pero el viaje no era barato. Les pedía una fortuna en dinero y joyas. Y lo peor de todo, las víctimas confiaban en él. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Era un doctor. Un hombre de buena posición, con influencias, alguien respetado. Pero lo que no sabían es que estaban pagando su propio funeral, el engaño mortal. Cuando alguien aceptaba su ayuda, Petiot los llevaba a su casa en el número 21 de la Rue Le Sueur, en París. Allí les explicaba su proceso de escape. Antes de viajar, les decía, deben recibir una vacuna especial para evitar enfermedades en Sudamérica. Las víctimas, creyendo que estaban a punto de comenzar una nueva vida, se dejaban inyectar sin dudarlo. Pero la vacuna no era más que una inyección letal. Algunos morían casi al instante. Otros quedaban paralizados, apenas conscientes, sintiendo cómo su vida se apagaba poco a poco. Y para los que no morían rápido, Marcel tenía otros métodos que no voy a describir con detalle, mi hermano, porque son tan macabros que hasta los demonios del infierno se taparían los ojos. Los cuerpos en la casa del infierno. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué hacía este monstruo con los cadáveres? Bueno, aquí es donde la historia se pone peor. Petiot no solo mataba a sus víctimas, se deshacía de sus cuerpos de la forma más aterradora posible. Primero, las desmembraba. Luego, metía los restos en cal viva para disolverlos. Los que no cabían en los barriles, los quemaba en la chimenea. Imagínese el horror. Humo negro y espeso saliendo de la casa, con un olor que los vecinos describieron como un hedor insoportable, como carne quemada. Y aún así, nadie sospechó al principio, porque claro, en tiempos de guerra, las muertes eran algo normal, pero la cantidad de víctimas que entraban a su casa y nunca salían, eso sí que no pasó desapercibido. El descubrimiento del horror. El 11 de marzo de 1944, la policía francesa recibió una denuncia extraña. Se decía que de la casa de Petiot salía humo denso, de un olor insoportable, como si alguien estuviera quemando algo que no era madera. Cuando los oficiales llegaron, la puerta estaba cerrada. Forzaron la entrada, y lo que encontraron adentro fue la escena más macabra que jamás habían visto. En el sótano y en las habitaciones había más de 30 cuerpos, algunos desmembrados en pilas de huesos y carne podrida. Otros aún en proceso de descomposición. Había cubetas llenas de sangre, restos en los desagües, bolsas llenas de miembros humanos y en la chimenea las cenizas de los que había incinerado. Los policías no podían creer lo que veían. Uno de ellos vomitó en el suelo. Otro se persignó, porque lo que había en esa casa no era obra de un hombre, sino de un demonio, la cacería de Doctor Satán. Pero Marcel Petiot no estaba allí. Cuando la policía entró a su casa, él ya se había escapado. Sabía que tarde o temprano lo descubrirían, así que había preparado su huida con anticipación. Las autoridades pusieron precio a su cabeza. Todos en París hablaban del Doctor Satán. Los periódicos publicaban los detalles escalofriantes de los cuerpos encontrados, de las pilas de huesos, de la chimenea infernal donde había convertido a sus víctimas en cenizas. Y mientras la policía lo buscaba, Petiot se escondía como una rata. Se cambió de identidad, se afeitó el bigote, incluso se unió a la resistencia francesa
fingiendo ser un patriota. Pero mi hermano, nadie puede escapar para siempre. Y en octubre de 1944, después de meses de persecución, la policía finalmente lo atrapó. Cuando lo arrestaron, ¿sabe qué hizo? Sonrió, como si nada de lo que había hecho le pesara en la conciencia, porque no tenía conciencia. El juicio del demonio en bata blanca. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Lucas 8:17. Mi hermano, dicen que todo lo que se hace en la oscuridad tarde o temprano sale a la luz. Marcel Petiot pasó años matando en silencio, bajo la sombra de la guerra, confiado en que nadie lo descubriría. Pero ahora estaba atrapado, esposado, rodeado de policías que lo miraban con asco y miedo al mismo tiempo. La casa del horror había sido descubierta. Los periódicos de Francia llamaban al caso el crimen más macabro de la historia, y la gente quería justicia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más siniestra, porque cuando un demonio está acorralado, su última arma es la burla, un juicio como un espectáculo. El juicio de Marcel Petiot comenzó en marzo de 1946 y fue uno de los más mediáticos de la historia de Francia. Todos querían verlo. Querían escuchar qué tenía que decir el monstruo que había convertido su casa en un matadero humano. Pero nadie estaba preparado para su actitud, porque en lugar de mostrarse arrepentido, se reía. Imagínese eso, sentado en el banquillo de los acusados, con más de 30 asesinatos confirmados, y el hombre haciendo chistes. Cuando le preguntaron sobre los cuerpos en su casa, respondió con sarcasmo: «Eso no prueba nada. Cualquiera puede tener algunos cadáveres en su casa». Mi hermano, este hombre estaba burlándose de la justicia en su propia cara. Las escalofriantes declaraciones de Petiot. Durante el juicio, Petiot intentó defenderse con una mentira absurda. Dijo que no era un asesino, sino un patriota. Aseguró que las personas que murieron en su casa no eran refugiados, sino espías nazis a los que él había ejecutado en secreto. Imagínese el descaro. El juez, indignado, le preguntó: «Entonces, doctor Petiot, ¿puede explicarnos por qué algunas de sus víctimas eran niños y mujeres?» Petiot se quedó callado por unos segundos y después se encogió de hombros. Ese silencio era la confesión más aterradora de todas, porque no tenía una justificación, no tenía una explicación, simplemente había matado porque quería matar. Las pruebas en su contra. Los fiscales presentaron evidencia irrefutable, los restos humanos encontrados en su casa, más de 30 cuerpos confirmados, pero se sospechaba que el número real superaba los 60. Restos calcinados en la chimenea, barriles con huesos disueltos en cal viva, bolsas llenas de extremidades. Testigos que lo habían visto con las víctimas. Personas que declararon haber acompañado a amigos o familiares a su casa y nunca más volvieron a verlos. Las fortunas robadas a sus víctimas. En la casa de Petiot encontraron grandes cantidades de dinero, joyas y objetos de valor. Un hombre que supuestamente ayudaba a los refugiados se estaba enriqueciendo con sus muertes. La evidencia era contundente. Pero Petiot nunca dejó de sonreír. Era como si todo el juicio fuera un juego para él. El veredicto: justicia para el doctor Satán. Después de semanas de audiencias, el jurado llegó a una conclusión unánime. El juez lo miró fijamente y dijo las palabras que todos querían escuchar. Marcel Petiot, es usted culpable de asesinato múltiple y por sus crímenes será condenado a muerte por guillotina. Pero mi hermano, ¿sabe qué hizo este demonio cuando escuchó su sentencia? Rió. Sí, rió como si lo que acababan de decirle fuera un chiste. Su abogado intentó apelar la decisión, pero no había nada que hacer. El destino de Petiot estaba sellado. El camino a la guillotina. El 25 de mayo
de 1946, Marcel Petiot fue llevado a la prisión de la Santé en París, donde se realizaría su ejecución. Los guardias lo escoltaron hasta la guillotina, y mientras lo llevaban por el pasillo, él iba sonriendo. Uno de los oficiales le preguntó: ¿No tiene miedo, doctor? Y Petiot respondió: No, solo siento pena por ustedes. Imagínese el descaro. Hasta el último momento se creyó superior a los demás. Las últimas palabras de un monstruo, cuando llegó al patíbulo, lo ataron y le pusieron la cabeza en la guillotina. El verdugo se preparó para soltar la cuchilla y en su último aliento, Marcel Petiot dijo sus últimas palabras: Señores, por favor, no miren, esto no será bonito. Cayó la cuchilla y en un segundo el mundo se libró del doctor Satán. Su cabeza rodó por el suelo, su cuerpo tembló unos segundos y luego todo quedó en silencio. Había terminado. El monstruo había sido ejecutado. Pero mi hermano, su historia sigue viva, porque el terror que sembró jamás será olvidado. Hay quienes parecen rectos ante los hombres, pero su final es camino de muerte. Proverbios 16:25. Marcel Petiot murió bajo la cuchilla de la guillotina, pero mi hermano, su historia no terminó ahí, porque el horror que dejó detrás siguió vivo durante décadas. Las familias de las víctimas nunca encontraron paz. Los investigadores jamás lograron identificar a todas las personas que mató. Y lo peor de todo, hubo quienes siguieron preguntándose si Petiot realmente fue el único involucrado en sus crímenes, porque después de su muerte quedaron demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas realmente mató? La policía encontró los restos de más de 30 personas en su casa, pero durante la investigación se encontraron documentos y pistas que apuntaban a que su número real de víctimas pudo haber sido mucho mayor. Algunos creen que mató a más de 60 personas. Otros dicen que pudo haber asesinado a más de 150. Porque, mi hermano, hay muchos cuerpos que nunca se encontraron y muchas familias pasaron el resto de sus vidas sin saber qué pasó con sus seres queridos. Pero había otra pregunta más escalofriante. ¿Actuó solo o hubo cómplices? Una de las dudas más grandes del caso es si Petiot realmente operó solo. Porque, a ver, mi hermano, piense un momento. ¿Cómo transportaba los cuerpos sin ser visto? ¿Cómo pudo manejar todo el dinero robado sin levantar sospechas? ¿Cómo consiguió que la policía tardara tanto en atraparlo, a pesar de los rumores? Algunos investigadores creen que Marcel tenía cómplices, que alguien más estaba ayudándolo a encubrir sus crímenes. Pero si eso era cierto, nadie más fue arrestado. Y hasta el día de hoy, nadie sabe la verdad. La maldición del número 21 de la Rue Le Sueur. Después de la ejecución de Petiot, su casa se convirtió en un lugar maldito. La gente cruzaba la calle para no caminar frente a la puerta. Nadie quería vivir allí, porque todos sabían lo que había pasado dentro. Los vecinos decían que por las noches se escuchaban ruidos extraños, que a veces veían sombras en las ventanas, aunque la casa estuviera vacía, y con el tiempo nadie quiso comprarla. Finalmente, el edificio fue demolido, pero aún hoy la gente evita ese terreno, como si los fantasmas de sus víctimas todavía estuvieran ahí. La obsesión por el caso Petiot. El caso de Marcel Petiot nunca fue olvidado. Décadas después de su ejecución, el mundo sigue fascinado y horrorizado por su historia. Se han escrito libros, documentales y películas sobre su vida. Pero lo más aterrador de todo es lo que representa, porque, mi hermano, ¿cuántos Marcel Petiot existen hoy en día? ¿Cuántos asesinos se esconden detrás de una fachada de respeto y autoridad? ¿Cuántos monstruos siguen acechando, esperando el momento perfecto para atacar? Esa es la verdadera pesadilla, porque Marcel Petiot fue atrapado, pero su mal no desapareció con él.
Reflexión final. ¿Por qué nos aterrorizan estas historias? Las historias como la de Marcel Petiot nos impactan porque nos obligan a enfrentar una realidad aterradora. Nos hacen darnos cuenta de que el mal puede estar en cualquier parte. En el vecino amable, en el doctor respetado, en la persona en la que confiamos sin dudar. Porque Petiot no tenía la apariencia de un monstruo. Era inteligente, carismático y convincente. Pero detrás de esa máscara se escondía un demonio. Y esa, mi hermano, es la peor clase de maldad. Conclusión. Un asesino que nunca será olvidado. Marcel Petiot murió hace casi 80 años, pero su historia sigue viva. Porque los crímenes como los suyos no pueden ser enterrados en el pasado. Nos recuerdan que la maldad a veces se esconde en los lugares más inesperados. Nos enseñan que no todo el que sonríe es una buena persona. Y nos advierten que, incluso hoy, los monstruos siguen caminando entre nosotros. Si esta historia lo dejó sin aliento, suscríbase al canal y active la campanita, porque aquí seguimos revelando los casos más aterradores de la historia. Nos vemos en la próxima, si es que puede dormir esta noche.